Hola a todos, bienvenidos de nuevo a las entrevistas de Aprendiendo TDD en esta nueva andadura, esta nueva temporada que vamos a hacer. Y para esta nueva empresa tenemos a Luis Fraile, para entrevistarle y que nos cuente algunas cosillas. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Kiko. Bueno, para los que no conozcan a Luis, ¿vale? Voy a leeros una pequeña introducción. Y es que Luis Fraile nació en Madrid, lleva trabajando con tecnologías de desarrollo de Microsoft unos 14 años, desde 2007, y desde 2007 es MVP de Microsoft. Sí. Y parte conferencias sobre desarrollo, ciclo de vida del software y Visual Studio organizadas por Microsoft. Es consultor de procesos ALM, así como CTO de Visual Studio Anywhere, que VS es una Network. plata, VS Anywhere, que Sí. es una plataforma de desarrollo colaborativo en tiempo real en Visual Studio. Una vez al año viaja a Redmond, a la sede de Microsoft, le gusta salir a montar en bici, la montaña, viajar y musear. Y es amante de los deportes del motor, la Fórmula 1 y la MotoGP. Y desde hace mucho, desde antes que existiera o desde que Fernando Alonso empezara a ganar mundiales. ¿Es todo correcto, Luis? Es todo correcto. Es todo correcto. Lo Sí. único, la fecha, no empecé a programar en el 2007. No salen 14 años desde el 2007. Ahora llevo programando con tecnología Microsoft, empezando con Visual Basic desde el 2000, 99-2000 realmente. Profesionalmente. Sí, lo que me refiero es que desde el 2007 Sí, eres MVP eso de es verdad. Microsoft, ¿no? Sí. Eso es. Muy bien. Y pues la primera pregunta es esa, que si recuerdas cuándo empezaste a programar. Pues la verdad es que empecé hace mucho tiempo. Cuando era pequeño empecé ya con Basic, pero si te digo la verdad nunca me lo tomé ahí como, me lo tomé más como un juego porque siempre me ha gustado mucho la informática y todo eso como que otra cosa. Luego tuve un poco de derroteros con temas de sistemas y luego volví a programar, pues eso, más adelante volví a programar en la universidad y todo esto, pero profesionalmente ya en el año 98 o así empecé. Y empecé, bueno, cuando era crío empecé a programar con Basic, luego Visual Basic y luego ya de .NET. He pasado desde la beta uno de la primera versión de .NET hasta todas las betas y todos los Visual Studios habidos y por haber. Y estudiaste en la Universidad de Comillas, ¿no? Sí, en ITAI, ¿Y, sí. y por qué decidiste estudiar informática? Bueno, yo la verdad es que ya me gustaba mucho la informática y todo lo que estaba relacionado con software, con informática en general, con hardware desde hace mucho tiempo. Yo tuve mi primer ordenador, me lo regalaron por la comunión, que ya ni me acuerdo qué edad tenía. Vamos, para que te hagas una idea, era un 80-88 que no tenía todavía ni disco duro, porque en aquella época todavía no se estilaban con disco duro, me costaban una pasta, además, y tenía 640K de memoria con MS2 y bueno, los más antiguos, pues podréis saber que yo he jugado al King Quest 1, que después salieron todos Sí. los King Quest, pues yo he llegado a jugar al King Quest 1, o sea que ya desde entonces. Y desde entonces hasta que te has hecho MVP de Microsoft, ¿qué tuvo que ocurrir para que te hicieras MVP? Es Bueno, yo la decir, verdad es que ¿cómo? bueno, empecé a trabajar en una empresa que se llamaba Renacimiento, de la que guardo muy buen recuerdo. Todavía quedan algunos, ya no existe como empresa, pero quedan algunos antiguos de Renacimiento por ahí y algunos incluso en Microsoft, como César de la Torre. Y bueno, yo empecé, no empecé a dar muchas charlas, pero con César de la Torre, de hecho, y con otra gente, pues siempre también me atrajo mucho el rollo de dar charlas, participar en foros y cosas así. Empecé a participar, sobre todo cuando salió Team Foundation Server, la primera beta de Team Foundation Server 2005. Yo ya había participado en un proyecto en Microsoft con metodologías ágiles, con Scrum, hacíamos algo de Extreme Programming, TDD, con un viejo conocido de estas guerras como es Rido de Microsoft.
Y ahí ya me empezó a interesar bastante más. Entonces, me gustó mucho todo el tema de Team Foundation cuando salió, a pesar de que, bueno, pues Team Foundation Server 2005 todavía tenía algunas deficiencias, y me metí a dar charlas, a participar en los foros. Por aquella época todavía no existían los foros en castellano, sobre todo participé en los foros en americano, de hecho, en inglés, perdón, no en americano, los foros americanos en inglés. De hecho, hubo un año que fui el que más respuestas correctas tenía respondidas en los foros de Team Foundation Server 2005. Y a raíz de, pues eso, de colaboraciones en charlas, en foros y demás, pues me hicieron MVP. Al final, MVP es un reconocimiento que te da Microsoft por tu colaboración con la comunidad. Pero vamos, Ujú. ya te digo, empecé sobre todo por el afán de, no por el tema De de compartir. lo que vino después, sino por el tema de, sí, de compartir y de aprender también. Muchas veces no es solo el rollo de compartir, sino me gusta mucho ir a las charlas, cada vez me gusta más, ni siquiera a darlas, sino a mesas redondas, open space, en los que cuales se pueda compartir mis propias experiencias con experiencias de otras personas también. Por supuesto, me encanta dar la chapa en cuanto que tengo la más mínima ocasión, ¿vale? Pero me gusta casi más el rollo de hablar con la gente. Muy bien. Como MVP, viajas a Redmond una vez al año para conocer y asesorar Sí. sobre tecnologías nuevas o nuevas herramientas de Microsoft. ¿Cómo es trabajar allí en una empresa tan grande como Microsoft? Bueno, realmente cuando nosotros vamos allí es trabajo, pero no es trabajo, ¿vale? Yo me lo tomo, la verdad es que me lo tomo casi como un viaje de placer. No son unas vacaciones tampoco, ¿vale? No nos engañemos, son muchas horas, son muchas reuniones, pero está muy bien porque lo primero es que ves a la gente de los equipos de producto que a poco que tengas cierta relación con ellos, pues siempre te hace ilusión volverles a ver, charlar con ellos, te enseñan lo que se va a enseñar, lo que se va a presentar en siguientes versiones. Entonces, sí, yo ya sé cosas que no os podría contar de Visual Studio 14 y demás, y te enseñan, y sobre todo, por lo menos con nuestro equipo de trabajo, con el equipo de trabajo de Visual Studio Team Foundation Server, es muy útil porque realmente tienen en cuenta nuestra opinión a la hora de sacar nuevas funcionalidades y nuevas versiones del producto. No siempre tanto como nos gustaría, pues lógicamente nuestra lista de deseos es mucho más larga que las posibilidades de meterlo en su backlog, ¿vale? Pero la verdad es que ves la recompensa en que luego cuando salen las versiones del producto ves que tu feedback, lo que tú les has dicho que se debe de mejorar después del contacto con los clientes está ahí. Y no solo eso, sino también el verte con otros MVPs de todo el mundo que bueno, no les ves durante el año normalmente más que a través de las listas de correo y todo eso y está muy bien. Entonces, realmente nuestro trabajo allí es reuniones, es reunión, 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 dar feedback, escuchar lo que te cuentan, que ellos te escuchen a ti y luego también tomar muchas cervezas, para que nos vamos a engañar. Hay muchas cervezas por las noches, sí. O sea, es un poco metodología Lean, ¿no? O sea, los propios clientes les van recogiendo feedback de por qué camino seguir Sí, o cómo pivotar, porque sí que hay... realmente las reuniones allí son reuniones más al estilo clásico, ¿vale? De verdad. O sea, hay una persona que pues viene un representante, yo que sé, de profiling, de las partes de builds, de control de código fuente, de Git, de muchas cosas, te van presentando cuál es su roadmap, cuál es lo que ellos esperan, te Ujú. piden feedback de lo último que han hecho, cómo se lo han tomado los clientes. Entonces sí que es un poco formato de charla clásica, es decir, no estamos delante de los paneles Kanban ni cosas Sí. similares. ¿Vale? Es un poco más clásico, pero es muy útil, la verdad. A veces a lo mejor se echa de menos el ser más, a lo mejor incluso tipo Open Space, pero ya con el número de MVPs de ALM que somos, e incluso otros MVPs de Cesar y demás que vienen a las reuniones de ALM, pues te puedes juntar fácilmente en una reunión con 70, 80 personas, que hace que no siempre sea fácilmente manejable. ¿Y por qué crees que existe esa repulsión, entre comillas, a la tecnología Microsoft por algunos sectores Bueno, de la eso parte IT? es quizás es en parte ignorancia de la propuesta de Microsoft y que siempre Microsoft ha tenido esa mala fama, ¿no? De a lo mejor merecida en algunas cosas que ha hecho en el pasado, yo no lo creo, pero bueno, hay gente que puede creerlo, pero sí que ha tenido ahí cierta fama de ciertas cosas que en el pasado y ahora más tiene propuestas muy buenas, como puede ser Azure, como puede ser el propio Visual Studio, y la gente la da mucho ya por hábitos pasados, pero al final esto es como todo. Queda muy bien decir que vas contra Microsoft, todos lo sabemos, no se sabe tampoco muy bien de dónde viene y muchas veces es por desconocimiento de las cosas que puedes hacer con Visual Studio, con Azure y con otras cosas. Pero bueno, es igual que en muchos sectores de Microsoft. Tienen contra Java, contra Grace, contra Ruby. Al final son las guerras también de
yo conozco mi tecnología, hay gente que con conocimiento de causa, conozco mucha gente que conoce muy bien .NET, Java y otros lenguajes y los conoce bastante bien todos y sí que puede hablar con más criterio, pero muchas veces es más desconocimiento que otra cosa. Luego les empiezas a decir, oh, ¿sabes que puedes hacer cosas con Node.js en Azure? Y dicen, hostia, no jodas que se puede usar Node. Sí, y puedes usar también PHP porque en las máquinas virtuales puedes desplegar. Entonces es más desconocimiento muchas veces. ¿Y cuáles son o cuáles crees tú que son las principales diferencias que existen entre Eclipse, o sea, y Visual Studio? O sea, son muy diferentes, pero la diferencia principal entre Pues, a ver, yo, si te digo la verdad, entre ambas Eclipse, herramientas de desarrollo. sí, Eclipse no lo he usado tanto, lo usé hace mucho, ya en un proyecto que estuve con Java, pero no lo he usado hace relativamente poco, entonces no te podría hablar mucho. Yo sé que Eclipse, por ejemplo, pues es gratuito, tiene un ecosistema de plugins muy grande, pero también al tener ese ecosistema de plugins muy grande, ser gratuito y también estar basado en Java, que a mí me parece que la máquina virtual de Java, sinceramente, se podría optimizar bastante, yo creo, en mi desconocimiento, ¿eh? No se vayan a pensar la gente que Hombre, estoy también diciendo que sé yo más de programar que los que han hecho la máquina virtual de Java, ¿vale? Pero Eclipse tiene tal cantidad de plugins y demás que a veces es incluso un poco complicado. Yo cuando he hecho demos y cosillas con Eclipse a veces hasta me ha costado echarlo a andar con todos los plugins y todas las cosas que tiene. Que Visual Studio también lo tiene, pero Visual Studio al estar construido prácticamente toda la base por Microsoft, darte una capa de extensibilidad relativamente cerrada y todo muy encajado en Visual Studio, pues bueno, es muy pesado, sí que es cierto que pues, podrá consumir mucha memoria, necesitas máquina potente y demás para desarrollar, pero es que estás haciendo algo complejo, estás desarrollando software. Entonces, también muchas veces el tener todas esas herramientas es un precio que tienes que pagar, pero que yo lo pago encantado, porque la verdad es que lo que yo veo que se puede hacer con Visual Studio no se puede hacer con prácticamente ninguna otra herramienta del mercado, con una única herramienta, ¿eh? Por separado sí que hay herramientas para hacer todo, pero con una única herramienta, tenerlo todo en un único sitio. también Visual Studio también tiene su versión gratuita, Tiene las dependiendo versiones de Express, lo los único que, intereses. bueno, las versiones Express, pues hay ciertas cosas que no tienen. Cuando ya quieres hacer proyectos en serio a nivel empresarial, pues hay ciertas herramientas que tienes, que lo cual no quiere decir que con Express no una startup no pueda empezar, ¿vale? Ya me estoy refiriendo a cosas más, pues yo qué sé, profiling de código, pruebas de carga y demás. Incluso existe un Team Foundation Server Sí, también sí, gratuito, ¿no? Hasta sí, 5 proyectos, algo y así. con el Visual Studio Online puedes tener hasta cinco, no cinco proyectos, tienes cinco usuarios, ¿vale? Gratuitos Mm. que puedes tener ahí, pero incluso las partes de pago de, por ejemplo, Visual Studio Online, que a mí me parece una herramientaza, lógicamente Team Foundation Server on-premises, pues es el entorno a lo mejor que usan más las empresas ahora mismo que están usando todas estas herramientas, pero Visual Studio Online para startups y para equipos pequeños a mí me parece una herramientaza. Hay cosas que la gente no sabe, por ejemplo, tienes una suscripción que creo que es por 40 euros al mes, tienes Visual Studio Professional, es una pedazo de herramienta. Entonces, joder, pues la verdad es que a nivel competitivo de precio, lo que ofrece y demás, a mí me gusta mucho. Lógicamente, seguro que si esto lo oye gente de Java, del sector o buenos amigos nuestros que tenemos Sí, ahí del sí. Mail Spain, pues me dirán, no, porque con Eclipse puedes hacer lo mismo y es gratis y además, bueno, vale, puedo hacer Bueno, lo mismo si me instalo 200 plugins y uso otras 200 herramientas y aquí lo hago todo integrado. bueno, no vamos a crear más guerra y conflicto Sí, no, pero de la vamos, que ya existe. a mí me gusta crear un poco ahí Sí, del sí. pique, pero sí que Un poquito, reconozco un que poquito. a mí me gusta mucho más el entorno de Microsoft, me siento mucho más cómodo cuando he trabajado con el entorno de Microsoft y me parece que a pesar de tener que pagar cierto precio, pues lo tienes todo más integrado. Lo cual no quiere decir que Eclipse y demás entornos sean malos, no, también me parecen herramientazas. Ahora estás trabajando como, entre otras cosas, como CTO de VS Anywhere, que Sí, es una empresa que forma parte del programa Microsoft Business BizSpark Park. Startup. Sí. Mm, ¿qué qué es eso? ¿Y Pues a mira, qué os dedicáis en VS Anywhere? bueno, en VS Anywhere trabajamos, lo primero es casi, a lo mejor te digo cuál es el programa de Business Park, que seguro que mucha gente no lo conoce y estoy seguro de que hay mucha gente que podría sacarle mogollón de partido y no lo está sacando. Y Business Park es también otra de las ventajas que tiene el ecosistema de Microsoft. Siendo startup, tú puedes entrar en el programa de Business Park, te van a dar horas de Azure, te van a dar herramientas de desarrollo
incluso te van a dar en ciertos niveles, si ya demuestras cierto recorrido, soporte al desarrollo y demás. Y bueno, pues ya te digo, eso por ejemplo a nivel de startup es un beneficio muy grande. ¿Qué es VS Anywhere? Pues VS Anywhere es una herramienta de desarrollo colaborativo en tiempo real, ¿vale? Pero en remoto, que también se puede hacer dentro de la misma oficina, pero esto es principalmente en remoto. ¿Qué es lo que ocurre muchas veces? Y seguro que esto, si trabajáis con equipos en remoto, lo habréis sufrido. Yo te quiero contar a ti algo y te tengo que compartir el Join Me, acabamos peleando por el control. Cuando tú estás usando mi Join Me, yo no puedo estar tecleando. Con Visual Studio o con VS Anywhere no necesitamos ni Join Me ni cosas similares. Podemos estar tecleando código a la vez en nuestro propio Visual Studio, ¿vale? Y tú estar viendo en tiempo real lo que yo estoy tecleando en un mismo fichero de clase. Podríamos incluso estar tocando la misma línea a la vez. No ya te hablo a nivel de fichero, sino a nivel de línea. Supongo que muchos habéis visto todo lo que tiene pues, Office 365, Google, para todo lo que es la escritura en tiempo real, pues es este mismo sistema, pero dentro de Visual Studio con tus proyectos de desarrollo de software. Con lo cual, el trabajar con un equipo en remoto se convierte en algo muy natural y muy cómodo, que puede servirte para pair Y, programming, para revisiones de código y para un montón de cosas más. y una pregunta, cuando el código existe en las dos máquinas, ¿es solo para dos usuarios? ¿Tiene más usuarios? No tiene límite de usuarios que pueden estar conectados a una sesión. Ten en cuenta que el código existe en la máquina de cada desarrollador. Realmente lo que estamos, por así decirlo, es replicando tu contenido local, ¿vale? Pero en tiempo real. Y tú luego ese contenido además lo puedes tener en un control de código fuente, como puede ser Git, como puede ser Team Foundation Server, GitHub, donde quieras, un Bitbucket, donde tú quieras. Tú lo que estamos haciendo es añadir una capa de colaboración en tiempo real para equipos distribuidos. ¿Y cómo se os ocurrió esta idea? ¿Os surgió por Bueno, una necesidad vuestra o...? esto es más cosa de Jesús Salas, que es el CEO de la compañía. De acuerdo, que él ha trabajado mucho por Europa como arquitecto de software, aunque muchos odiemos el rollo de decir arquitecto de software, pero al final es para lo que le contrataban, ¿vale? Para definir arquitectura. Y entonces él tenía que trabajar mucho por Europa con equipos remotos. ¿Qué es lo que ocurre? Que a la hora de dar soporte a equipos de desarrollo, enseñar buenas prácticas, hacer revisiones de código, explicar partes de la arquitectura, se convertía en un dolor el hacerlo con las herramientas que teníamos actualmente, que es, pues ya te digo, el compartir pantalla de toda la vida. Sí, sí. Entonces, esto también nace, no sé si os acordáis, algunos de Google Wave. ¿Os acordáis de Google Wave? El protocolo aquel de comunicación en tiempo real que sacó Google con Operational Transformation. Yo no me acuerdo de eso, tío. Bueno, esto fue hace unos años, esto fue alrededor del 2005-2006. Y él cogió esa idea, investigó más a partir de Operational Transformation, se implementó unos algoritmos de Operational Transformation y lo implementó en Visual Studio. Porque tenéis acceso al código de Visual Studio o hacéis ingeniería inversa. Tenemos acceso a partes del código de Visual Studio, ¿vale? Como partners de Visual Studio Industry Partners, porque somos VSIP. Entonces te dejan acceso a ciertas partes del código. Lógicamente también con reingeniería inversa puedes ver partes del código. Eso, lo que pasa es que no puedes aprovechar, es decir, no, legalmente no puedes aprovechar esas partes que ves con reingeniería inversa. Tú solo tienes la API pública de Visual Studio. Y la API pública de Visual Studio no me hace falta que Visual Studio me dé el código fuente, porque la API pública está publicada en MSDN, tienes artículos de MSDN, tienes los foros, incluso puedes llegar a tener soporte de Microsoft para esa API pública. Nosotros todo lo basamos en nuestros propios algoritmos de Operational Transformation y todo lo que es la API pública de Visual Studio. Y Microsoft forma parte de la empresa de algún modo o No, está interesada, invierte en esta herramienta. a ver, invierte como en todos los VSIPs, que es otro programa que está muy bien, a los que, por ejemplo, pertenecen Xamarin y gente del estilo. Entonces, se invierte con temas de soporte, de conocimiento, cuando estás atascado en alguna cosa que a pesar de que tengas la documentación de la API pública, pues bueno, todos sabemos que hay veces que te Sí, atascas en alguna cosa y necesitas ayuda de directamente el ingeniero que lo ha hecho, básicamente, pues entonces te da soporte a esos niveles. También te da soporte de marketing, te da soporte de herramientas, te da soporte de muchas cosas de roadmap de negocio, ¿de acuerdo? Igual que a los partners de Microsoft, pues a nosotros nos dan roadmap de negocio de Visual Studio. Entonces, no pertenecen a la empresa, pero sí que es cierto que te dan mucha información. A veces desearías que fuese más,
porque siempre, pues eso, somos técnicos y siempre nos gustaría saber más lo que pasa por detrás, pero claro, también tienes tus acuerdos de confidencialidad y ellos tienen sus temas, pero vamos, la verdad es que dan bastante, bastante soporte. A pesar de que, como buenos partners, siempre luchemos por más. ¿Y no crees que es un poco contradictorio con las metodologías ágiles esta filosofía de trabajo, ya que no existe un contacto entre las personas? Es decir, si quisiéramos hacer pair programming, no existiría el movimiento de teclado. Esa parte nos la saltamos. No, pero se puede hacer. Tú puedes dejar el control y que solo uno esté controlando, y igual que estamos hablando tú y yo ahora, puedes estar trabajando. Está claro que, a ver, si puedes trabajar sentado uno con otro, es mucho más efectivo. Eso todos lo tenemos claro. Pero también la realidad es que ahora hay muchos equipos distribuidos, te toca colaborar con gente que está en otros sitios. Mira, por ejemplo, el hombre este el que hizo lo de Ruby on Rails, todos sus equipos están distribuidos. La empresa está de, ¿cómo era? Era 24 Signals, no me acuerdo cómo se llamaba la empresa ahora, o Fortitude, porque hay varias empresas que tienen el mismo nombre, voy a mirar, pero todo su equipo está distribuido. Por ejemplo, el equipo de Unity, los que hacen el motor de 3D, está también Sí. distribuido. El equipo de Xamarin está distribuido. Ellos hacen también metodologías ágiles, muchos de ellos. Entonces sí, está claro que si estás sentado side by side es mucho mejor, pero al final los equipos, por comodidad, por O por necesidad necesidad. o por lo que sea, muchas veces están distribuidos. O que muchas veces yo quiero hacer pair programming, podría darse el caso de que yo quiera hacer pair programming con el Uncle Bob porque me lo haya presentado un tío en un evento y me diga, oye, pues venga, vamos a hacer pair programming un día. A lo mejor no puedo viajar a Estados Unidos a hacer pair programming con Uncle Bob. O con Carlos, vamos, por no irme tan lejos, con un Carlos Ble, que es una persona que tengo un mogollón de aprecio. Quiero hacer pair programming con él o quiero trabajar con él en un proyecto, él está en Tenerife. ¿Qué hago? ¿Me Sí. limito a no trabajar con él porque no sería ágil, porque no estaríamos sentados en la misma habitación? Pues mira, sinceramente, ahí que le den por saco a la agilidad y déjame trabajar con gente que incluso no está conmigo sentada. O sea, ya te digo, yo reconozco el beneficio de estar sentado side by side, pero hay veces que no es posible. Entonces lo que necesito es una herramienta que puede ser VS Anywhere o puede ser otros mecanismos, ¿eh? No me entendáis con que estoy vendiendo como que VS Anywhere es lo único que te permite hacer eso, pero necesito herramientas que Ah. me permitan trabajar casi con el mismo nivel de agilidad que tendría estando sentado side by side. Y ahí hay herramientas como Link, como Skype, como JoinMe, Ujú. como Google Hangout o como VS Anywhere. Muy bien. Bueno, pasando a otro tipo de preguntas, hemos visto que en tu canal de YouTube podemos encontrar varios vídeos o varias mesas redondas, como has comentado antes, sobre ALM, código fuente ¿Eh? y Team Foundation Server. Tienes una charla sobre testing exploratorio. ¿Sí? ¿Puedes contarnos un poco de qué va eso del testing Testing exploratorio? exploratorio. Bueno, esta es una charla que he dado varias veces, que la di en el Spocua y demás, y también bueno, la he dado en el Spocua en Madrid, en los Agile Testing Days de Berlín y en el Agile Testing Conference de Rumanía. O sea, que es una charla que ya he dado unas cuantas veces. Al final, el testing exploratorio muchas veces también nos basamos en el testing, y yo soy el primero que defiende el testing automatizado. Cuanto más automático, mejor, empezando con TDD, BDD, automatización de interfaz de usuario y lo demás, pero también el Mm. testing exploratorio me parece una herramienta muy buena. ¿Vale? El testing exploratorio entendido como testing exploratorio manual de una persona que se sienta desde el punto de vista de usuario que a lo mejor ni siquiera conoce la herramienta y empieza a usarla. ¿De acuerdo? Y empieza a hacer, pues mira, yo soy el administrador de sistemas y tengo que hacer esto, esto y esto, pues lo voy a hacer. No voy a ejecutar un conjunto de pruebas unitarias, ni voy a leerme un manual, ni nada. Entonces, no debemos de perder de vista que nuestro software se va a usar por humanos. ¿Vale? Los humanos actuamos, por definición, de modos a veces que es caótico o por intuición o demás, no seguimos un plan de pruebas predefinido. Entonces, a pesar de que tenemos que tener esas pruebas también automatizadas y cubrir lo máximo posible, pues el testing exploratorio a mí también me parece, después de haber trabajado con bastantes testers, me parece una herramienta que es muy buena para tener un grano más fino de cómo funciona nuestro sistema cuando se enfrenta a un usuario ante él directamente. Y al final, testing exploratorio hay muchos mecanismos, pero es un testing más manual. Es algo que no Sí. podemos simular. ¿Y cuándo crees que debemos utilizar los diferentes tipos de test? ¿Unitarios, de integración, de aceptación? Es decir, o mejor, Todos y cuantos más mejor y cuanto antes mejor.
¿vale? Y me explico. Y yo soy el Sí. primero que a veces comete el fallo de no empezar con el test o de no hacer TDD o de hacer el test después. O, por ejemplo, nunca me he metido demasiado en BDD, aunque he usado otras herramientas más para automatización de testing de interfaz de usuario. Pero al final los tests es algo que tenemos que hacer y cuantos más mejor, incluidos manuales y de pruebas de carga y demás. Entonces, ¿cuándo? Desde el principio. Si podemos empezar con TDD, mejor que mejor. Si no empezamos con TDD, empezamos desarrollando el código y después desarrollamos la prueba unitaria, también bien. Si no hacemos prueba unitaria pero tenemos pruebas de integración, bueno, pues molaría tener también las pruebas unitarias porque me van a cubrir más casos y me van a permitir localizar los fallos más rápidamente, pero que al menos tenga pruebas de integración. ¿Vale? Lo que no te puedes permitir es no tener No pruebas. tener test. Sí, eso es lo que no te puedes Y permitir. bueno, ¿cómo entraste a formar parte de la comunidad Agile y de desarrollo? Nos has contado antes que empezaste con los foros de Microsoft Sí, y siempre he estado más hablamos. relacionado, la verdad, es con los foros de Microsoft que con la comunidad Agile, a pesar de que en la comunidad Agile hay gente a la que tengo un montón de aprecio y de la que se puede aprender un montón. Comunidad Agile, no, vamos, aquí en España empezó a haber a raíz de Agile Madrid y de otros grupos, sobre todo pues por Bilbao y por Barcelona, pero yo nunca me Mm. metí demasiado, sí que he estado relacionado, pero nunca me metí demasiado. Siempre estuve más en los grupos de .NET de Microsoft. Pero bueno, está creciendo mucho la comunidad ágil en España. Yo la verdad es que, aunque nunca me he metido ahí tanto, llevo mucho tiempo también, como dicen algunos, practicando el agilismo. A mí me gusta más que practicar el agilismo, me gusta intentar mejorar en mi trabajo, simplemente, ¿vale? Que al final eso son las metodologías ágiles. Y entonces, pues bueno, entré a formar parte desde el punto de vista de que me encantaba compartir, hablar con gente que está haciendo cosas distintas, aprender. Fue por eso simplemente, por una Porque, serie de aprender y de ver gente. porque intentaste crear una comunidad en .NET, Madrid.net, Bueno, y Madrid.net o la existe, no tuvimos. existe, ¿cómo Ahora está eso? mismo estamos hablando de volver a hablar. Sí que es cierto que en Madrid también hay otra gente que ha cogido el relevo muy fuerte de lo que empezó con Madrid.net, incluso alguna de la gente que está en MS Coders Madrid, que son los que han cogido el relevo, empezaron en Madrid.net y luego decidieron salirse hacia MS Coders Madrid, que son los que han cogido el relevo de Madrid.net, de lo que empezó construyendo Madrid.net. Madrid.net realmente yo empecé en ella casi heredada, porque esto lo empezó una persona que ya no está mucho por los foros estos, que es Miguel Jiménez, que no sé si tú lo llegaste a conocer. Él fundó Madrid.net, de acuerdo, Madrid.net tuvo un periodo de éxito muy grande. Yo recuerdo incluso charlas con 80 personas, entre gente de Ilitia, Renacimiento y demás. Luego Miguel Jiménez decidió desvincularse pues, por tiempo y porque le apetecía hacer otras cosas, lógicamente, y lo cogimos entre varios. Y bueno, tuvimos ahí también el momento inicial, pero luego la verdad es que también pues hay veces que por la falta de tiempo y por diversas razones, que tampoco voy a entrar en ellas, pues lo vas dejando un poco, ¿vale? Y ahora mismo estamos pensando en qué hacer con ella, en volver a hacer cosas, pues bueno, el tema de charlas presenciales o como queramos, mesas redondas o como queramos decirlo, está cubriendo también un poco MS Coders Madrid y vemos cómo queremos ver cómo complementar este espacio de comunidad de .NET, aunque sea incluso haciendo cosas iguales sin querer tampoco convertir eso en una competencia, sino que se trata de colaborar con comunidades ya locales y seguir trabajando ahí. ¿Y en qué proyectos te gustaría trabajar a futuro? Defíneme más eso, proyectos Proyectos, profesionales, proyectos proyectos... profesionales, profesionales, sí, profesionales. O Uf, sea, a nivel técnico, no lo sé, implementar algo sobre Team Foundation Server o no lo bueno, sé. ahora seguimos, ahora aparte de hacer como consultor también cuando me lo requieren, seguimos luchando ahí con VS Anywhere, tenemos varias ideas para VS Anywhere que queremos lanzar a lo largo del año que viene, ¿de acuerdo? Modificaciones del producto, que de esas por ahora no te puedo hablar, ¿vale? Porque si no los inversores me matarían por romper pactos de confidencialidad del roadmap. Pero ahí sí queremos seguir trabajando. Me gusta mucho el ámbito del desarrollo del software y quiero seguir trabajando en el ámbito del desarrollo del software. Luego siempre tengo mis ideitas por ahí, mis chorradillas, pero bueno, que son chorradillas de aplicaciones de comunicaciones, como una que estoy haciendo con unos amigos que se llama Hello. Temas también de algún cliente que tengo de antiguo, de herramientas de gestión, pero bueno, que es más de perfil bajo. Y ahora estoy también con otra gente colaborando, estamos haciendo cosas con OBD y temas
vamos, en general de temas, no sé si conoces OBD y de gestión Mm. para los coches, de centralitas de coches, para tener la información desde el móvil, perfiles de conducción y demás. Aparte de la charla que vas a dar en el Catayuno el día 25 de octubre, ¿tienes prevista alguna otra charla? Sí, doy una charla en el Codemotion sobre APM, sobre Application Performance Management con App Insights y New Relic, ¿vale? Que la doy junto Eso a es en Kike. noviembre, ¿no? Sí, en noviembre. La doy junto a Kike de Plain Concepts. Y ahora Sí. también en el MVP Summit, que es a principios de noviembre, voy a dar otra charla a los MVPs de ALM sobre App Insights, que bueno, es un poco raro porque son gente que ya también lo conoce, pero se trata más de compartir experiencias y de que si no lo estás usando, pues por qué deberías estar usando una APM y App Insights entre ellos, porque me parece muy facilito de usar. Aparte de, pues bueno, alguna charla más que pueda salir por ahí de estas improvisadas. Pues por nuestra parte esto es todo. Si quieres añadir algo más o crees que nos Nada, hemos dejado algo en el tintero, daros las gracias y que nos vemos en el Catayuno el día 25 nada, nada. Gracias a ti por prestarte a este tipo de cosas. al interrogatorio. Sí. Bueno, deciros a todos que si queréis que contactar con Luis o saber lo que hace y en qué consiste VS Anywhere y demás, podéis encontrar más información en su blog, que Bueno, es el blog he de decir que lo tengo bastante desactualizado. La verdad, o sea que Pero ahora, hay cosas interesantes, ¿eh? Yo lo estuve echando un ojo y hay cosas que todavía sirven, ¿eh? Y te pueden quitar algunos problemas. Eh, la- también es lo bueno también, perdona que te interrumpa, nada, Kiko, nada. es lo bueno también de, lo hablaba una vez con Rodrigo, que esto lo dice mucho Rodrigo Corral en sus charlas. Lo bueno de Sí, hablar sobre Scrum, por ejemplo, o sobre metodologías ágiles, que Scrum no ha cambiado tanto en los últimos tiempos, entonces todo el contenido que tenga de Scrum sigue siendo válido. Por ejemplo, ¿el qué? el contenido, por ejemplo, de Scrum sigue Vale. siendo válido, entonces no ha cambiado tanto. Sí, bueno, y yo estuve mirando una cosa sobre Team Foundation Server que, o sea, sigue siendo válido Pero vamos, sí, a través del blog ahora me podéis mismo. contactar o en mi correo lfraile@lfraile.net. Eso es. El blog es lfraile.net, su Twitter es lfraile o VS Anywhere y podéis encontrarle también en su canal de YouTube. Y nada más, recordaros solo que, bueno, vamos a empezar otra vez con los catayunos en octubre, que será el último fin de semana. Y hemos pensado en el viernes de antes, para esa gente que no conoce la técnica de TDD, dar un taller de 1 hora y algo, 2 horas, explicando en qué consiste la técnica y cómo funciona. Así que espero que os haya gustado y esto es todo. Muchas gracias. Perfecto. Venga, gracias a todos. Hasta luego. Venga, hasta luego, Luis.